a todos, bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Ya ven que comenzamos una nueva edición de este programa de Cantabria de cerca y hoy vamos a hablar, evidentemente no puede ser de otra cuestión, ese coronavirus y cómo ha llegado a Cantabria, cómo nos ha afectado. Hoy nos queremos centrar especialmente en el área sanitaria y para eso tenemos aquí al consejero Miguel Rodríguez, consejero de Sanidad y uno de los que más volcados ha estado en este sector en estos últimos meses. Iba a decir días, pero no han sido días porque llevamos meses muy complicados. Bueno, muchas gracias lo primero por estar aquí en Popular Televisión con nosotros. Nada, gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, lo primero sí que quería decir que el sector sanitario sale de esta crisis como uno de los que tienen mayor reconocimiento. Ha logrado a nivel social ese reconocimiento, ha sido espectacular. Todo el mundo a las 8 de la tarde agradeciendo la labor de los sanitarios. Yo no sé qué valoración hace de esto el Gobierno. Bueno, hombre, lo primero, desde luego, compartir ese reconocimiento, ¿no? Aunque yo sea el que dirige, en este caso, la sanidad de Cantabria, el reconocimiento lo tengo que hacer, aunque sean mis profesionales, porque han trabajado con una profesionalidad y con una voluntariedad enorme y, por lo tanto, ese reconocimiento que les hace también la sociedad es importantísimo para ellos, porque es una forma de decir, oye, lo que estoy haciendo realmente me lo reconocen y sirve para algo, ¿no? Y eso es muy importante para un profesional sanitario que en definitiva su máxima preocupación es cuidar y tratar a los pacientes. Exactamente, la verdad que ha sido espectacular cómo se han portado con todo el mundo todas esas horas, todo ese riesgo que han asumido. Pero hoy hay también mucha más actualidad porque Cantabria finalmente no ha pedido ese paso a la fase 3 esta semana, sí que tiene previsto el Gobierno plantearlo ya para el siguiente paso. ¿Por qué esta decisión? Bueno, yo creo que el planteamiento es un poco las recomendaciones que había en el Plan Nacional, era estar cada día, en cada fase 14 días, es decir, 2 semanas, y tenemos que ver un poco cómo evoluciona los casos en esta semana y en la que viene, pero sobre todo en esta semana, porque nosotros la petición la haremos a principios de la semana que viene con los datos de esta semana y por lo tanto el Ministerio además nos pide eso, que al menos demos los datos de evolución de la semana anterior a la petición y es importante para ver la evolución. Es cierto que la evolución va bien. También es cierto que antes de ayer, por ejemplo, hemos tenido un pequeño pico de casos, de 7 casos, que por suerte no es un brote porque no son casos que estén relacionados entre sí, son 2 casos relacionados con un contactos de un caso que ya teníamos y los otros no están relacionados entre sí, por lo tanto no podemos considerarlo un brote, pero bueno, son 7 casos. Ayer hemos vuelto todavía a una situación ya de más normalidad, que son 2 casos diarios y por lo tanto, bueno, no podemos decir, la cosa va bien, pero de todas maneras conviene observar la evolución de una semana antes de pasar a una fase que ya tiene mucha más apertura, porque lo que nos tenemos que dar cuenta es que el ir avanzando de fase supone una mayor liberalización, por decirlo de alguna forma, de actividades que pueden realizar los ciudadanos y cuantas más actividades hagamos en la calle, lo que tiene que saber también la población es que más riesgo asumimos y por lo tanto el riesgo cero no existe, pero tenemos que intentar tener un riesgo controlado y para eso, bueno, pues tenemos que ir avanzando poco a poco y tenemos que ser todos corresponsables y esto es muy importante. ¿Ha habido mucho debate para tomar esa decisión en el Gobierno? No, hemos llegado a la decisión fácilmente y porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que son muy importante el tema de liberalizar actividades para mejorar la situación económica, pero que también el peso sanitario tiene mucha importancia porque no podemos tomar decisiones que nos hagan llevar hacia atrás y que tengamos que volver a tomar medidas de confinamiento y por lo tanto la decisión ha sido fácil, la decisión ha sido pedir la fase 3 la semana que viene y además solicitar también ya para cuando se abran las fronteras la apertura del Aeropuerto Internacional Severiano Ballesteros. Muy importante para el turismo, nosotros en Popular Televisión hablaremos de ello ya la semana que viene, pero vamos a seguir con la cuestión de la sanidad, porque sí que es cierto que hemos visto unos datos terribles, datos que llegan mucho y datos que afectan mucho personalmente, pero aún así el virus tiene una incidencia muy pequeña, ha tenido una prevalencia muy pequeña en nuestra comunidad con los datos del estudio serológico. No sé si se espera una segunda ola fuerte o qué previsiones tiene el Gobierno de Cantabria. Es muy difícil predecir si va a haber una siguiente ola o no. Lo que tenemos es que extremar las medidas de precaución para que no la haya, pero no lo podemos decir. Parece también, los expertos lo que apuntan es que el virus ha bajado también su infectividad, es decir, que en estos momentos se está comportando de una forma
por decirlo de alguna forma para que se me entienda, menos contagiosa que como se presentó en marzo, no sé si por cuestiones ambientales o de temperatura y demás. Eso es cierto, pero no sabemos si en octubre se puede volver a, digamos, a reactivar. Lo que es cierto es que todos los días detectamos algún caso nuevo y por lo tanto eso quiere decir que el virus sigue estando en la calle y que la mejor forma de prevenir es las medidas de aislamiento, me refiero de distancia social, mantener una distancia de 2 metros y donde no sea posible utilizar siempre la mascarilla. Y esa es la mejor medida de prevención, no hay otra, y eso es en lo que nos tenemos que corresponsabilizar todos los ciudadanos, porque el saber si va a haber un otro brote o no, o si se va a reactivar, no lo podemos predecir. Consejero, sobre este virus, precisamente durante todos estos meses hemos tenido muchísimas noticias, pero a veces algunas contradictorias. Yo no sé si se sabe ya exactamente cómo se contagia 100%, cómo nos afecta 100%, por qué nos afecta, porque desde la Organización Mundial de la Salud, también desde el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón también todos los días había veces que se contradecían unos a otros. Desde Cantabria, ¿qué se sabe? Bueno, a ver, es muy complicado, a pesar de la cantidad de casos que hay a nivel mundial, que como sabes son muchísimos, y de la cantidad de infectados, realmente todavía hay parcelas del virus que no conocemos bien. Es decir, hombre, está claro que la transmisión es por vía aérea o por contacto con una superficie que esté contagiada, eso lo tenemos muy claro, pero ¿por qué se produce más en unas personas esa facilidad o no? Suponemos que es debido a la respuesta inmune, a la capacidad inmune, pero tampoco lo tenemos claro. Tampoco sabemos muy bien por qué unas personas tienen tanta agresividad que provoca una... Hombre, está relacionado desde luego con la edad y con la comorbilidad, con que se tengan otras patologías, pero luego ha habido también gente joven que de repente sin comorbilidades conocidas que se ha puesto muy mala. Tampoco sabemos muy bien por qué se producen a veces esas reacciones, o por ejemplo los niños tienen muy poca prevalencia, pero sin embargo lo que sí que se ha visto es que en algunos casos ha producido efectos muy importantes. Bueno, todo eso realmente todavía no lo conocemos, nos queda mucho por conocer todavía del coronavirus, pero lo que sí que conocemos es que la vía de transmisión es aérea, o ya digo que por contacto con una superficie, y por lo tanto esa es nuestra mejor vía para atajar que no haya infección. Y aunque sea muy difícil cuantificarlo, ¿la población en general está siguiendo estas recomendaciones? Sí que es cierto que desde que las mascarillas son obligatorias, por la calle prácticamente todo el mundo lleva mascarilla, la excepción son los que no la llevan, pero yo no sé si a nivel general la gente considera que sigue las recomendaciones. Yo en general creo que sí, que se están respetando, pero sí que me gustaría que seamos cuidadosos, o que la población sea cuidadosa con una cuestión, y es, sobre todo ahora con el ámbito del verano, con las actividades al aire libre, fundamentalmente me refiero a parques y playas, es decir, ahí también hay que extremar las medidas de precaución y por lo tanto debemos de guardar una distancia de 2 metros con personas con las que no convivamos. Ya sé que eso es difícil, pero es que en eso nos estamos jugando el que nos podamos infectar o no, por lo tanto hay que guardar la distancia de 2 metros y si no se puede guardar la distancia por alguna circunstancia, utilizar mascarilla. Hay que tener en cuenta que sí que es cierto que en los últimos días los casos que hemos tenido casi todos son casos leves, en casos que ha habido que hospitalizar por la gravedad han sido muy pocos, es decir que eso un poco va corroborando la idea de que el virus tiene menos infectividad, pero de todas formas no podemos levantar la guardia, hay que seguir estando ahí y el distanciamiento social, lo voy a volver a repetir, es la mejor medida de prevención. Una cuestión, ¿es peligroso una persona que vaya a la playa que se meta en el agua, que se bañe? No hay ninguna evidencia científica de que ni que sea una vía de infección para la persona que se baña, ni que a través de esa vía lo pueda contagiar. De todas maneras también, desde el lunes pasado se está midiendo la cantidad de virus en las aguas de baño y en las aguas residuales para ver un poco si hay el nivel que hay de virus en esas aguas, pero ya le adelanto que los niveles van a ser seguro que ridículos y que además no está demostrado que sea una vía de contagio. Lo que sí que es cierto, en la línea de lo que planteabas antes, Laura, es que por el estudio de seroprevalencia sabemos que el número de personas en la comunidad cantabria que han pasado la infección es muy bajo, es el 3,2%. Por cierto, curiosamente, aunque a nivel nacional no sea así, en Cantabria más afectadas las mujeres que los hombres.
y el que haya habido tan poca gente que tenga anticuerpos y por lo tanto que tenga protección con respecto a la infección, pues nos tiene que ser todavía que seamos más conscientes de que hay que aplicar medidas preventivas. Que el dato que comentaba es muy curioso porque estamos hablando de mayor incidencia en las mujeres, no un porcentaje pequeño. Hemos estado revisando los datos y estábamos hablando de cerca de un 60% de mujeres frente al resto de hombres. No sé si hay alguna explicación en Cantabria de por qué y en el resto del país por qué no. No la hay porque, curiosamente, el estudio de seroprevalencia a nivel nacional, la prevalencia en hombres y mujeres es similar, sin embargo en Cantabria no. Sin embargo en Cantabria la prevalencia es mayor en mujeres, hay más mujeres que han generado anticuerpos y por lo tanto en teoría debemos de pensar que hay más mujeres que se han infectado, pero no hay, en principio no hay ninguna razón científica para que eso sea así. Bueno, en cuanto al uso de las mascarillas, un debate que está en la calle, ¿mascarilla quirúrgica o una FFP2? ¿Qué es mejor? Para el uso de la población es más que suficiente con una mascarilla quirúrgica, porque además hay que tener en cuenta que la mascarilla quirúrgica, el objetivo que tiene es que si tú tienes el virus no se lo transmitas a otros, y para eso con una mascarilla quirúrgica es más que suficiente. Otra cosa es una mascarilla FFP2 que fundamentalmente lo que está destinada es a proteger a los profesionales que tienen que tratar con personas que no saben si son positivas o que claramente son positivas, y en ese caso tienen que utilizar ese tipo de mascarilla porque produce, digamos, la doble acción de evitar el contagio de afuera y también hacia adentro. Pero en el caso de las mascarillas para la población en general, con la utilización de mascarillas quirúrgicas es más que suficiente. Eso sí, también lo digo, una mascarilla quirúrgica no se puede utilizar indefinidamente, es decir, que hay que cambiarlas, porque lógicamente en el momento en que las posas, en el momento en que las manipulas, si han estado en contacto con una superficie contagiada y luego te la pones, pues lógicamente estás transmitiéndote tú la infección. Por lo tanto, las mascarillas quirúrgicas no vale una para siempre, hay que cambiarlas, casi diría que diariamente. Bueno, y un gasto bastante importante para las familias, el que supone la mascarilla quirúrgica. Nos contó el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que habían pedido que se bajase el IVA, que se eliminase, de hecho, ese IVA de esas mascarillas, sobre todo para la gente que tiene muy pocos recursos ahora. No sé si lo van a conseguir desde el Gobierno de Cantabria. No lo sé, habrá que intentarlo. Desde luego lo que se debería, sobre todo, yo siempre mirando un poco hacia la población más vulnerable o más desprotegida, habría que fundamentalmente además facilitar el acceso a aquellas personas que por tema económico no puedan sostenerlo, y en ese caso deberíamos de intentar facilitárselo. Bueno, en esta nueva etapa ya no estamos hablando solamente de precaución de mascarillas, sino que el peso de esa atención sanitaria va a recaer en la atención primaria. ¿Cómo se ha preparado esa atención primaria para atender a toda esta gente? Porque sí que una novedad que hemos visto es que atienden fuera de los centros de salud. Hay como un pequeño triaje previo para determinar, para separar los casos. Bueno, eso lo tenemos que hacer en atención primaria y en todos los centros sanitarios. Hay que hacer circuitos diferenciados para pacientes que puedan tener patología relacionada con el COVID, porque hasta que no se les hace la prueba no lo sabemos, pero ya de entrada, si tiene una patología compatible, o una sintomatología, mejor dicho, compatible con COVID, hay que tratarle de forma diferenciada. Por eso es que en casi todos los centros, incluso en consultas externas de los hospitales, ahora en cuanto llegas te hacen una serie de preguntas, para si es un caso posible, tratarte, digamos, por un circuito diferente para evitar el contagio. En primaria eso se hace en los centros de salud, pero sobre todo el peso recae en primaria, porque en primaria ahora la labor que tiene o la labor que está haciendo es que todo caso sospechoso por la sintomatología, y es una sintomatología además, como saben, muy poco específica, es decir, que fiebre, tos, malestar general, en algunos casos puede haber diarrea. Un síntoma que parece ser que también es bastante frecuente en algunos casos es la pérdida del olfato. Es decir, que ante cualquier síntoma de estos, lo que hace en primaria es directamente ya le indica que se le haga una PCR, y con eso ya sabemos si es positivo o no. Si es positivo, de entrada ya en cuanto el caso es compatible, se le indica aislamiento, autoaislamiento, si es un caso leve, y en el caso de que sea positivo se confirma ese aislamiento durante 14 días, y ahí además entra la otra parte, que es la parte de salud pública, para hacer el estudio de todos los contactos que ha tenido esa persona, para a su vez aconsejarles el aislamiento, el autoaislamiento, hasta que pasen unos días y ver si aparecen síntomas o no. No sé si recuerda el dato de cuántas pruebas se pueden estar haciendo actualmente en Cantabria. Sí, lo recuerdo perfectamente. Estamos haciendo al día unos 1000 PCRs
hay días que igual llegamos a 700, pero entre 700 y 1000 todos los días, y test de anticuerpos pues tranquilamente entre 600 y 800. ¿Y son suficientes estas pruebas? ¿Se atiende a toda la gente con posible sintomatología? Sí, no tenemos ninguna limitación en este momento para atender a todos los casos que se necesitan. Casi tenemos más problema, que no lo tenemos, pero tendríamos más problema en lo que es la toma de muestra, porque eso tiene que ser, lo estamos haciendo con equipos específicos precisamente para que sean muy rápidos en el manejo y además que estén muy entrenados en la utilización de EPIs, porque aquí el proteger a los profesionales sanitarios es fundamental. Entonces casi tenemos más dificultad en la extracción de muestras, porque claro, hay que ir uno a uno, persona a persona, que en el procesamiento de las pruebas. De hecho, ya le digo, estamos haciendo 1000 PCRs, entre 700 y 1000 PCRs al día, y además acabamos de adquirir un robot que nos va a permitir hacer 2400 PCRs diarias si lo necesitásemos. Por lo tanto, por capacidad para hacer pruebas no hay ningún problema. Y este robot, entonces, que esta es una novedad que conocemos ahora, ¿este robot qué hace? ¿Se encarga de analizar esas pruebas que se hacen? Sí, el robot es un robot para hacer PCRs, y lo que se hace es, una vez que se hace la toma de extracción, que como sabes es con un bastoncillo, normalmente lo hacemos por nasofaringe, es decir, un bastoncillo por la nariz, pero hay que llegar hasta el fondo, hay que llegar hasta faringe. Esa toma de muestra se mete en un tubo con un cultivo y se manda al laboratorio, y a partir de ahí el laboratorio se procesa, y en ese robot es donde se meten, digamos, una vez procesadas las muestras, se meten las pruebas para ver el resultado. Ese robot es fruto además de una iniciativa de voluntariado, me refiero de una serie de personas que voluntariamente a nivel de España decidieron que esa técnica tenía que estar en España. Los primeros se ubicaron en Madrid y en Barcelona, y en esta segunda remesa, a través de las gestiones que ha hecho la vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, pues ha llegado un robot a Valdecilla. Otra de las novedades que llega ahora son los consultorios rurales. Se están reabriendo ahora, no sé si están actualmente ya todos en funcionamiento o va a ir poco a poco. ¿También se va a implantar esa misma atención que la atención primaria, ese triaje previo, esa espera para poder filtrar y ir por diferentes circuitos? En todos los centros, es imprescindible. No, ahora mismo no te podría decir el número de centros rurales, de consultorios rurales que ya están abiertos, están en ello, yo no sé si ya están todos, pero si no, lo estarán en los próximos días, pero la sistemática de asistencia sanitaria la misma. Hay que hacer primero un abordaje de los pacientes para ver si tienen sintomatología compatible con COVID, y si la tienen hay que separarles del circuito, digamos, por decirlo de alguna forma, habitual, y hacerles otro circuito para evitar precisamente el contagio entre personas. Porque otra cosa que nos ha enseñado esta epidemia, y esto también lo tiene que saber la población, es que los centros sanitarios pueden ser un centro de transmisión de la enfermedad, porque es donde se concentra mucha patología, donde se concentran los enfermos, y por lo tanto hay que extremar las precauciones en los centros sanitarios. Bueno, y una profesión ahora, lo comentaba antes, pero que ha adquirido mucha fama, yo no sé si existía antes, la del rastreador de virus. ¿Cuántos hay en Cantabria? ¿Qué es exactamente su labor? ¿Cómo funcionan estos rastreadores? Bueno, es muy curioso el nombre, porque realmente no es una profesión como tal, es decir, son personas que se dedican a rastrear los contactos que ha tenido un caso positivo. Entonces esta gente lo que hace es, a partir de ese caso positivo, haciendo una encuesta epidemiológica, pues investigar dónde ha estado, dónde se ha podido contagiar, todos los contactos que ha tenido desde el momento en que sospechan que se ha producir el contagio, para a su vez ponerse en contacto con cada una de esas personas y hacerles una serie de recomendaciones sanitarias. Eso es básicamente la labor que hacen. En Cantabria lo está haciendo todo el equipo de la Dirección General de Salud Pública, porque todas las personas de la Dirección General, que además incluso tienen otras tareas en otros momentos, que están dedicadas pues al tema de la salud pública ambiental, a la salud pública en el consumo de drogas, a la salud pública, toda esa gente ahora está dedicada al tema del COVID. Además hay que reforzarla y estamos en ello. Ayer ya se han contratado a personas para reforzar el equipo de salud pública y se seguirán contratando en los próximos días para hacer precisamente esa labor, porque claro, hay que tener en cuenta, y esto también es conveniente que lo sepamos, que por cada caso positivo la media de contactos que estamos valorando, que están generando, pueden ser hasta unos 20 contactos, y hay que llamar a esas 20 personas, hacerles una encuesta, darles una serie de recomendaciones en función de las respuestas que hagan a la encuesta. Es decir, que es un trabajo
muy de eso, de rastreador, por eso se ha llamado así, pero bueno, realmente no es una profesión específica, es personal sanitario o incluso no sanitario, porque entre las personas que están haciendo esta labor, pues hay personal administrativo, hay asistentes sociales, hay psicólogos, es decir, que realmente para hacer esa labor lo que único hay que es que estar entrenado en cómo hacerlo. Comentaba, ha habido refuerzos, ha habido en todos los sectores, desde luego han tenido que reforzarlo. Yo no sé si previamente han tenido en algún momento miedo a que esta sanidad colapsase, a que este sistema se desbordase por la cantidad de casos que había, porque ha habido sobre todo 2 semanas durísimas, no dejaban de llegar casos continuamente, la tasa de contagio era enorme en Cantabria. Yo no sé si han tenido ese temor en algún momento. Bueno, yo tengo que confesar que en algún momento claro que lo he tenido. A ver, nosotros desde el principio de la epidemia hemos estado trabajando con modelos matemáticos, gracias a una colaboración con el catedrático de matemáticas, uno de los catedráticos de matemáticas de la Universidad de Oviedo. Hemos estado trabajando con modelos matemáticos que en función de la evolución de los datos diarios nos hacían predicciones. Bueno, ha habido momentos, en los momentos álgidos, ha habido predicciones que nos ponían en una situación complicada, lo tengo que confesar. Luego no ha sido así, pero en todo caso nosotros, eso sí, cuando hemos tenido esas previsiones que nos ponían en situaciones muy complicadas en cuanto al número de camas y número de camas de intensivos, lo que hemos hecho es automáticamente activar a todos los equipos directivos para que habilitasen espacios preveyendo incluso esos escenarios peores, porque ha habido el pico máximo de ingresados que hemos tenido ha estado en torno a los 450 pacientes, pero nosotros ha habido en algún momento que teníamos previsiones de llegar a más de 1000 ingresados y eso lógicamente estresaba el sistema. Y más que en el tema de las camas, porque por suerte Cantabria tiene un buenísimo sistema sanitario y tiene mucha disponibilidad de camas, sobre todo nos complicaba el tema de la UCI, porque eso sí que es un recurso que es muy limitado. Extendiéndolo al máximo, bueno, nosotros estábamos tranquilos porque extendiéndolo al máximo casi podíamos llegar a las 100 camas de UCI y ninguna previsión nos daba llegar a esas camas de UCI, ¿no? Pero bueno, en todo caso siempre el temor de decir, bueno, la previsión será correcta, estará infravalorada, nos pasará, pues eso siempre ha existido y además, bueno, yo creo que es bueno también que exista esa tensión precisamente para planificar y para estar preparados para lo peor. Luego no fue así, ya le digo, el pico máximo de ingresados que tuvimos fue de 450 y en la UCI lo máximo que hemos tenido, creo recordar que fueron en torno a 70, es decir que bueno, hemos tenido margen. Y también ha habido bastante estrés en cuanto al abastecimiento de material para los sanitarios. Desde luego ha habido quejas y sí que se ha reconocido que no había suficiente material en el momento, justo cuando ha empezado. Sí que es cierto que luego ha ido llegando poco a poco, porque el mercado internacional también parecía bastante complicado. Yo no sé si está teniendo alguna incidencia en el coronavirus en Cantabria y en su expansión. A ver, no, en la expansión del coronavirus no, lo que ha tenido influencia es en que en un principio que efectivamente el aprovisionamiento de materiales, porque nosotros estábamos acostumbrados, me refiero a tener los almacenes con una cierta cantidad. Lógicamente nadie tiene los almacenes repletos en una situación normal, porque sería absolutamente ineficiente tener ahí movilizado miles y miles, por no decir millones, de euros en un almacén. Entonces, lógicamente, al principio de la situación, cuando estalló de repente y hay que tener en cuenta el consumo, es que la gente tiene que saber que en Valdecilla, por ejemplo, por poner un ejemplo, se pueden consumir al día más de 5.000 mascarillas, 3.000 batas impermeables, es decir, que el consumo diario es enorme. Entonces, lógicamente, al principio, con unos almacenes que no estaban repletos, porque ya le digo que nadie los tenía repletos, porque en una situación normal nadie se plantearía tener almacenes con miles y miles y miles de materiales y un mercado mundial desabastecido, como comentabas, pues claro, al principio hubo estrés y hubo momentos. También tengo que decir, nunca ha faltado, lo que ha habido momentos es de escasez, de decir, oye, no nos va a dar. Es decir, que hemos estado muy justos al principio, pero bueno, hemos salido de la situación y ahora un poco esto lo que nos ha enseñado también es que, aunque no sea lo más eficiente posible, hay que tener retén y de hecho a todos nuestros centros ya les hemos dicho que tienen que tener almacén como mínimo para 6 semanas y al poder ser para 8 semanas de consumo normal en la epidemia, que es un consumo en todo caso anormal, porque ya digo, para que la gente se haga una idea, Valdecilla al día pues consume más de 5.000 mascarillas. Desde luego mucho se necesita para la sanidad. Otro de los focos y bastante duro ha sido el de las residencias. Yo no sé si las residencias han estado suficientemente atendidas.
Bueno, a ver, el tema de la residencia es un tema complicado, lo primero porque es un sector heterogéneo, es decir, no todas las residencias son iguales, ni todas las residencias se han comportado de igual forma durante la epidemia, y luego porque atienden población vulnerable, que esa es la clave, ¿no? Porque es población de edad y normalmente es población con comorbilidades, es decir, con patología asociada, con lo cual si se infectan, pues hay más posibilidades de que eso tenga repercusiones graves. En todo caso, la atención a las residencias se hace como se hace habitualmente, es decir, con los dispositivos de atención primaria, porque en el modelo cántabro quien atiende a los residentes, porque el derecho a la atención sanitaria la tienen los residentes, no las residencias, porque los médicos de atención primaria son médicos de los residentes, no de las residencias. Los han atendido como siempre y de hecho incluso ya hay profesionales que lo han dicho y me alegro que lo hayan dicho para que no sea solo el consejero que lo diga, que atienden, que me refiero que casi las personas que están en una residencia habitualmente les atienden más que a los que están en su propia casa, ¿no? Es decir, que la atención ha sido la habitual y lógicamente se ha reforzado como se ha reforzado en todos los sitios. Es cierto también que, claro, el protocolo que había era que ante un caso leve el aislamiento es domiciliario. En el caso de una persona lo hace en su casa, si se puede hacer, y en el caso de los residentes lo hacen en la residencia. Entonces, claro, ha habido personas con síntomas leves en aislamiento domiciliario, pero en ningún caso, y esto quiero que quede bien claro, en ningún caso, cuando un residente ha necesitado atención hospitalaria, se le ha puesto ningún tipo de cortapisa, ni ha habido ninguna instrucción como ha pasado, parece, en otras comunidades autónomas, que se ha dado instrucciones para que los residentes, aquí en ningún caso. Es decir, que ha sido el propio equipo de atención primaria una decisión profesional del médico de atención primaria. Se ha visto que el residente, bueno, pues tenía una situación clínica comprometida, él es el que ha decidido mandarlo o no al hospital, es decir, una decisión exclusivamente profesional. Y cuando han llegado al hospital lo mismo, la decisión de ingresarlo o no, o de ir a la UBI o no, una decisión estrictamente profesional. Muy brevemente, nos estamos quedando ya casi sin tiempo. Un tratamiento pionero que se ha desarrollado junto al Banco de Sangre y Tejidos, ese tratamiento con plasma, igual que hemos visto en el caso del ébola. Cuando estuvo el ébola en España se utilizó también ese mismo tratamiento. ¿Qué tal ha funcionado? Bueno, pues en los casos ahí se ha probado en pocos casos, porque claro, se ha probado con casos más graves, con los casos de UCI, y ahora mismo, por suerte, solo tenemos un paciente en la UCI, es decir, que ya no tenemos casi prácticamente casos en la UCI, pero los casos que se ha probado, que han sido 3, y que consiste en coger sangre de personas que han realizado anticuerpos, que han hecho anticuerpos contra la enfermedad, esa sangre se procesa, se saca el plasma y con ese plasma, que se llama plasma hiperinmune, lo que se hace, se trata, en este caso se ha tratado a pacientes que estaban en la UBI y con resultados muy buenos en el sentido de que ha mejorado la recuperación en tiempo y también me refiero al pronóstico, es decir, que se han recuperado más rápido y mejor. Y eso, bueno, pues es un resultado muy esperanzador para si en el futuro, que esperemos que no, volviese a haber un rebrote, pues es un resultado muy esperanzador para utilizarlo con los pacientes más graves. Y aquí quiero agradecer no solamente el trabajo de los sanitarios del Banco de Sangre, que por supuesto se lo agradezco, sino el trabajo sobre todo, en la voluntariedad de las personas que han donado su sangre, es decir, de personas que han pasado la enfermedad, que saben que tienen anticuerpos y que han donado su sangre precisamente para que se pueda utilizar en otros pacientes. Bueno, y la última pregunta de esta entrevista, ya ven que hemos podido hablar de casi todo, pero una última pregunta, ¿qué lecciones se ha aprendido la sanidad cántabra de esta pandemia? Bueno, pues básicamente yo diría que hemos aprendido 2 lecciones. La primera, que el tema de la calidad y la seguridad en la atención sanitaria es básico y que no lo podemos olvidar nunca, y en este caso sobre todo relacionado con el tema de la seguridad, y por lo tanto, como esto además yo creo que ha venido por desgracia para quedarse, pues tenemos que volver a repensarnos cómo hacemos la atención sanitaria y a darle ese plus de seguridad para evitar que pues todas estas imágenes que estábamos acostumbrados de casi decenas, por no decir cientos de personas en las salas de espera, por ejemplo en consultas externas de los hospitales, cuando van a consulta además, pues eso lógicamente ya no se va a poder volver a repetir, es decir, que tenemos que repensar un poco la forma de atención sanitaria. Y también yo creo que otra conclusión de esta pandemia es que tenemos que dedicar más recursos a la salud pública, que la salud pública es un tema fundamental y que por lo tanto hay que dedicarle recursos. Pues exactamente, porque luego cuando vamos al médico todos queremos que nos atiendan muy bien. Muchas gracias, consejero, por haber estado aquí con nosotros, se nos ha acabado el tiempo, de hecho ya me están echando la bronca que tenemos que cortar. Muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos verle otro día para seguir con las novedades y sobre todo esperamos que Cantabria siga evolucionando también. Así que muchas gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Cantabria de cerca vuelve el próximo martes a las 9:30 de la noche y en este caso vamos a hablar de turismo. Así que nos vemos entonces.